Buenas noches. Mi nombre es Claudia Yáñez y soy facilitadora de Access Bar. Y hoy tengo el gusto de tener a Ele Guay, Elena Blanco. Vamos a esperar que él se una. A ver. No sé por qué. Ya compartí. Hola, Hola. ¿Cómo estás? bien, muy bien. ¿Y tú? Súper bien. Qué Algo bueno. con, con los días, con las horas, Pero fue pero divertido. sí. Al principio cuando te había mandado el flyer, tenía que era el 8. La semana pasada sí, estaba adelantado un día, pero completa, completa, completa. Es más, el jueves, no mentira, estaba atrasada y ahora me adelanté. Lo quería recordar el día Pero que me había bueno, faltado. lo logramos, que es lo más importante. Sí, sí. Y, y me encanta poderte aquí otra vez porque este tema es súper, súper, para mí, una de que he venido haciendo, o sea, algo que pienso que parte de todo, que el trabajo, los padres, todas las relaciones parten de uno. Y al elegirse a uno, pues todo está bien. Entonces, me encantó tienes una clase de eso. Y me encantó porque es fácil, o sea, suena fácil, se complica tanto la gente y es todo parte de uno. Así A ver qué nos... es. Es muy interesante porque nos enseñan que si te eliges a ti, es algo terrible. Es como Ujú, ser egoísta, egocéntrica, casi narcisista, ¿no? ujú, Y entonces lo que hacemos es que nos vamos al otro extremo totalmente. Ese extremo en donde ni ujú, siquiera formamos parte de nuestra vida. ujú, Y ya no estamos, no existimos. Y algo que pasa mucho, que yo hablo con mis clientes, es, ujú. empieza a suceder esto en donde el, saben perfectamente lo que todos los demás necesitan, pero no tienen idea de qué les gustaría crear en la vida. Ellos Claro, o sea, complacen a los demás, pero no se complacen a sí mismos. así es. Y ni siquiera complacen muchas veces, pero por lo menos saben qué quieren. Es decir, sé que quiero ir de vacaciones porque mi marido quiere ir de vacaciones. Sé que quiero ponerme a dieta porque mi amiga me dijo que me veía gorda. Sé que, o que porque tengo que ser delgada, porque todo dice que tengo que ser delgada. Sé que tengo que tener 2 hijos porque es del tamaño perfecto de familia, pero Ujú. no hay manera en que le dices, ok, qué te gustaría crear para ti en tu vida, ¿no? Y entonces te vuelven a decir como todas estas cosas que ninguna es de ellas, ¿no? O sea, esta cosa extrañísima en donde queremos una casa a fuerzas, perdón, estoy tratando de mover el cable, pero no sé, una casa en la playa, eh, con un coche increíble en la puerta y resulta que odian el calor. Pero porque lo que debe de ser lo correcto, lo que te dicen en todos lados, que tienes que tener una casa en la playa, ¿no? Y entonces empieza a suceder esta cosa muy extraña, en donde si les preguntas, por ejemplo, quiénes son las personas más importantes de su vida, nunca se nombran. Te dicen la familia, ¿no? Del jefe, y su persona nunca la nombran. Si les preguntas qué es lo que les gusta hacer, o qué les gusta tener en la vida, normalmente te dicen cosas básicas, como de tipo entretenimiento, y eso es todo, ¿no? Y entonces, este proyecto de cómo hacerte tu prioridad es parte de la recuperación correcta para ti, que es una de las especialidades de Access, en donde hablamos de el... Perdón, es que mi perra está un poco histérica, entonces déjame sacarla. No me tardo nada.
esperarla y si tienen preguntas. Esta es la perra que no deja de dar lata. Déjame sacarla. Si tienen alguna pregunta, tocan o la colocan en el chat. A ver qué. Ya. Entonces, por ejemplo, puedo seguir escuchando el ladrido de la perra que está desesperada, o puedo simplemente hacer mi prioridad, hacerme mi prioridad y sacarla para tener una entrevista mucho más tranquila, ¿no? Pero ¿cuánta gente no haría eso porque se pone a pensar, no, ¿cómo crees que voy a interrumpir la transmisión? O sea, No pasa. ¿cómo crees que voy a interrumpir la transmisión? ¿Cómo crees que voy a hacerle para No, o sea, mejor la regaño, mejor hago otra cosa, ¿no? O me hago la loca como que no está pasando nada. Y siempre, ¿cuánto te costó llegar a esto? Uf, fíjate que la primera vez que fui a un terapeuta, fui a un psiquiatra, que estaba como muy poco a gusto con mi vida. Ujú. Y entonces la pregunta que me hizo fue, bueno, ¿y qué quieres, no? ¿Qué quieres de las sesiones? Y le dije, no sé qué quiero, pero sé perfectamente lo que no quiero. Y entonces es esta cosa súper chistosa en donde te das toda la lista de cosas negativas. Es decir, no quiero pelearme con el marido, no quiero que mi hijo sea grosero, no quiero tener un trabajo estresante, no quiero... Ok, ¿y qué es lo que sí quieres? Y ahí fue donde fue como, no tengo ni idea. Entonces, de esa visita con el terapeuta, salí con medicina, lo cual me sirvió muy bien, pero no atendió a la parte importante que era justamente esta de hacerme mi prioridad. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Después encontré Access Consciousness y me gustó tanto que me hice facilitadora. Y una de las cosas principales que te enseñan en Access es de lo que va la vida, o sea, de lo que se trata la vida, es de estar consciente y estar presente. Y crear tu vida en base a la energía en lugar de en base a tener la razón. Y para mí eso yo creo que fue el cambio más importante, porque ¿cuántos de nosotros creemos que lo que queremos es lo bueno, lo acertado, lo que debe ser? Y a la hora de la hora no te funciona. O sea, ya tengo el trabajo perfecto, la familia perfecta, el sueldo perfecto, el cuerpo perfecto, y tengo muchísimas ganas de morirme. Hay algo muy extraño aquí. Ah, de ser el estrés. Y entonces, bueno, ¿y qué tal si no hay nada perfecto, sino cosas que te funcionan a ti? Y algo que me costó a mí muchísimo, digamos que limpiar o validar, o sea, como incluirlo en mi vida, es este lugar en donde el creador de Access siempre está diciendo que qué prefieres, si tener la razón o ser feliz. Yo le decía, no, espérate, ser feliz, o sea, yo cuando tengo razón soy feliz. El famosísimo te lo dije era una de mis frases favoritas del mundo mundial, ¿no? Este, el saberme exactamente las tips, las pistas, los consejos de todo. Y obviamente jugar a juegos así como Trivial Pursuit o Maratón, ni hablamos, porque podía morir gente ensangrentada de manera violenta, ¿no? Y entonces, cuando empecé a escucharlo, decía yo, este hombre está loco. Y un día la pregunta fue, ok, ¿qué otra opción hay además de tener la razón? Me dijo, el problema es que cuando tienes la razón, ya no estás presente. Ya estás en tu cabeza pensando en todas las razones y justificaciones para mantener la razón. Ya no te diviertes. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que es algo súper sencillo. Respiras y preguntas respecto a la situación que estás pasando. Es como, ¿qué es esto? ¿No? Todo lo que no te funciona, te puedes preguntar, ¿de veras quiero cambiarlo o me funciona para algo? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, yo conozco muchas personas que dicen que odian a su marido, pero por lo menos están casadas. Y es como, hmm,
si te fijas, hay un juicio, es decir, tienen un lugar en donde tienen razón de que estar casadas es muy bueno. ¿Y dónde están ellas en la computación? ¿Dónde están ellas en el cálculo de su vida? Se conforman con ser la mujer de. Y Y entonces, ajá, bueno, yo he conocido, he tenido conocidas muy cercanas que ya a los 60, 60 y algo de edad quieren dejar al marido, muchas veces se arriesgan y lo dejan. Y tú dices, y lo querías dejar desde los 20, 20 y algo, 40 años para tomar esa decisión o 40 años para decir, ya ni modo. y es justamente un poco la invitación. Cuando te agregas a tu vida, se te acaban las justificaciones. Antes de eso, todas las cosas son más importantes. Estar casada. O sea, yo, por ejemplo, me divorcié hace 15 años. Yo me acuerdo cuando empecé a considerar divorciarme, mis justificaciones pasaban desde ¿quién me va a mantener? Cuando yo me mantengo sola desde los 17 años. Es decir, aun cuando me casé, nunca tuve así como esta cosa de ser mantenida. Ujú. Hasta, ¿quién me va a ir a comprar a Estados Unidos los desodorantes sin olor que no venden en México? Porque su familia vive en la frontera y él iba muy seguido y se cruzaba. Y hasta que un día fue como, si yo puedo comprar un boleto de avión y traerme una maleta de desodorantes, ¿no? Pero eso es cuando empiezas a hacerte tu prioridad. Es decir, y no significa tú contra el mundo, que eso es como que una de las ideas que tenemos, Mm. sino ponerte en el lugar que te corresponde. ¿Qué otra persona va a estar contigo en las buenas y en las malas? ¿Qué otra persona te va a acompañar hasta el último día? Cuando empiezas a estar presente contigo, empiezan a suceder, te empiezas a dar como cuenta de dónde no estás presente en tu vida. Y pueden ser muchas cosas. No te dedicas tiempo, no te atiendes. Siempre Mm. piensas que mañana mañana es cuando, ¿no? No tienes idea de lo que te gusta porque estás normalmente ocupada con lo que le gusta a los demás, con lo que requieren los demás. Y cuando empiezas a hacerte una prioridad, no significa que vas a dejar a tu familia botada y nunca jamás vas a hacerle caso a tu hijo, sino que empiezas a hacer una pregunta que a mí me encanta, que es, ¿cómo va a ser mi vida dentro de, por ejemplo, 10 años, si elijo esto y si no elijo esto? Y lo maravilloso y mágico de esta pregunta es que incluye a todo lo que te rodea. Porque tu vida no eres solo tú. O sea, no es, ¿cómo me salgo con la mía y le gano a mi marido? Que ahí es, te incluye solo tú. A mi marido o a mi amiga o a mi jefe. A, ¿cómo va a ser mi vida dentro de 10 años? Porque cómo va a ser mi vida incluye desde qué coche vas a traer, hasta enfrente de quién vas a vivir, hasta cómo van a ser tus hijos. Y entonces lo que haces con esa pregunta de alguna manera es, una, reconoces que tú creas tu vida Mm. y dos, te agregas a tu vida. En lugar de vivir en esta isla en donde tienes que tener razón y en donde lo único que importa son esas razones y justificaciones. Pero, ¿y cuántas personas te han llegado de que tú las ves y no tienen pero ni así un poquito de acercarse a lo que es eh, Muchísimas. De hecho, hay una clase de especialidad que yo doy que se llama justamente así, cómo hacerte tu prioridad. Y ha habido un ujú, par de personas que me han dicho, tomé la clase, te odié 15 días ujú, por todo lo que dijiste y ahora veo ujú, que mi vida cambió porque empecé a elegir de una manera diferente, ¿no? Y es ujú, como, mira qué interesante, porque claro, cuando te dicen algo que según tú te ha funcionado toda tu vida, ujú. lo que sea, por ejemplo, charlaba con una chica que está súper orgullosa de ser mala clienta y de ser la pesadilla de la gente que trabaja en atención a clientes. Y entonces, pero te lo dicen con orgullo y felicidad, ¿no? Y le digo, ay, qué interesante. Le digo, ¿y qué tal te va? No, pues me va fatal. O sea,
tengo problemas con el banco, tengo problemas con el cable, tengo problemas con esto, tengo problemas con aquello. Y ok, y entonces, ¿qué pasaría si eligieras un día, en lugar de ser la clienta del infierno, fueras una clienta mona? O sea, simplemente saludas bien, te comportas decentemente y no tratas de tener la razón, no tratas de demostrar los terribles, malos y espantosos que son en su servicio. Me dijo, pues no creo que funcione, pero te voy a dar te voy a dar como la oportunidad de la duda, ¿no? Ujú, Y entonces, no sé a dónde habló alguno del servicio, y fue, señorita, me habla y me dice, voy a jugar a la tonta. ¿Y yo qué? Señorita, ujú. fíjese que no entiendo qué pasa, pero no puedo entrar a su sistema. Bueno, la señorita monísima se lo explicó 5 veces y ella se dio cuenta donde ella estaba fallando. Y me dice, yo antes te hubiera dicho su sistema es una porquería, no sirve, son unos estúpidos, regrésame mi dinero. Pero como elegí jugar a la tonta, me di cuenta que la equivocada era yo. Y ahora me funciona perfecto. Aprendí cosas que ni siquiera sabía cómo usar. Le digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, un poco triste, porque ya nunca se van a acordar de mí. Voy a ser una como clienta normal. Y yo me moría de la risa, porque claro, eso es lo que pasa. Cuando forma parte de tu personalidad ya, Mm, ¿no? ¿Cuánta gente hay en Estados Unidos, por ejemplo? Están todas estas bromas de las Karen, ¿no? ujú. Que son estas mujeres que tratan muy mal a la gente y o que tienen que decirle su opinión a todo el mundo, o que tienen que meterse con todo el mundo. Entonces tú imagínate ser una Karen orgullosa de que siempre estás bien y de repente un día elegir cambiar y entonces ya no eres Karen, ahora eres Sofía o el nombre que te puso tu mamá. Es como perder un pedacito de ti. Sí, O por ejemplo, que tú siempre eres la que gana en las peleas con tu marido. Y un día en lugar de eso, le preguntas cómo está y lo escuchas. Pierdes un pedacito de ti. O parecería que pierdes un pedazo de ti, pero en realidad lo único que pierdes es tu adicción a juzgar, a juzgarlos a ellos y a juzgarte a ti. mm, Porque claro, ¿quién se queda feliz después de una interacción difícil? nadie, Nadie. Aunque nadie. aunque te lleves la razón a tu casa. O sea, de hecho, yo tomé algo como tratar de hacerlo, no, tratar no. Sí, tratar porque no todo es cumplir, pero en su mayoría es no discutir ni que me den noticias que no me gustan en la noche, porque ya después ya no te quedas como en lo mismo y de verdad que sí, la energía es como dices tú, es mejor dar la razón y ser feliz que tenerla tú y estar. Y entonces el otro secreto grandísimo que te quiero contar es, no se trata de dar la razón, Ujú. sino de reconocer que en el mundo de la otra persona, ellos tienen razón. Sí, yo lo he hecho. Yo en casa con mi familia no lo puedo hacer porque ya saben. Me acuerdo unas telellamadas que tuve con, creo que era Silvia, y ella decía, es mejor ser feliz que tener la razón. Entonces cada vez que digo, "Ah, tienes razón, me estás utilizando, me estás diciendo, yo ya sé lo que dice, pero en la calle a veces lo he usado y me dice, "Viste, como yo siempre tengo la razón, viste, te das cuenta que yo tengo la razón", y yo me quedo. Ah, no, entonces esto es un poquitito diferente. Esto es, independientemente de lo que salga de tu boca, "Mm, reconocer que la otra persona funciona desde su punto de vista. sí, no ¿Eso lo qué hago. quiere decir? No le tienes que decir, tiene razón. Mm, Pero hay muchas veces que le puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, una pregunta que los haga eh, pues tener que explicar su punto de vista. Por ejemplo, todas las mujeres son iguales. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, ya sabes, todas son dificilísimas. Ok, oye, ¿en serio nunca has conocido a una mujer que sea como simpática y mona? No,
todos son unos imbéciles. Ay, qué interesante. Oye, ¿y los hombres? ¿Cómo son los hombres? Y entonces parece que es una charla, pero lo que estás haciendo es que esa persona tenga que verificar sus puntos de vista para ver cómo están funcionando y lo que empieza a suceder entonces es que empiezan a usar frases como, no, claro, bueno, eso creo yo, ¿eh? Bueno, según yo, ¿eh? Bueno, eso es lo que me enseñaron a mí, ¿eh? Bueno, tal vez estoy equivocada, ¿eh? Y entonces se abre una pequeña puerta en donde puedes crear algo diferente, simplemente reconociendo a la otra persona y agregándote tú a la conversación. En lugar de que solo sea donde tú estás bien con donde ellos están bien, o sea, tu razón contra su razón, te agregas tú y lo agregas a él. Y entonces deja de ser un diálogo de sordos y se convierte en una interacción entre dos personas y ahí es donde tú ya formas parte de tu prioridad. Wow, otro espacio completamente diferente. Porque claro, yo también lo he hecho. Si tú tienes razón, desde el eres una tarada. Ujú. La última vez que lo usé, realmente lo único que quería era que se callara una persona, porque estaba, ¿sabes? No, es que tú esto, tú aquello, tú aquello. Entonces me volteé y le dije, sí, tienes razón. ¿Me estás dando la razón solo porque quieres que me calle? Le dije, sí. ¿Y sabes qué fue lo maravilloso? Que se cayó. Fue fabuloso. No me habla desde entonces, pero se cayó. Y entonces es como, gracias, gracias, gracias por permitirme tener un respiro. Wow, la conversación es como una clase, está. Que me encanta, me encanta. Pero retomando como como lo de preferirse, lo de elegirse, pues te digo que yo antes no lo sabía hacer y reconozco que muchas personas no saben cómo hacerlo. O sea, que tú les puedes decir, pero es tan fácil, pero puedes hacer esto y esto. Y, ¿Y qué les dices tú a esas personas? Porque cuando yo estaba en ese lugar, no me daba cuenta. Y me acuerdo mi papá una vez que me lleva y me dice, pero es que eso se percibe cuando la gente se está honrando. O sea, no me lo dijo con esas palabras, pero era más o menos así. Cuando está honrando, está eligiendo, o sea, es la vibración. Y entonces, tú no ves y mira esto y mira que era como que no me doy cuenta. Pues Es, mira, lo primero sería preguntarte, mm, literalmente es como, ¿en qué lugar estoy yo en mi vida? ¿Y qué gano de ese lugar? Porque hay mucha gente que está súper orgullosa de que hace todo por todos. sí, Y eso también se vale. Es decir, nos enseñan esta cosa, yo no sé a ti, seguramente sí, esta cosa extraña de, es que tienes que tener equilibrio en tu vida, ¿no? mm, El equilibrio de la vida y del trabajo, y el equilibrio de la comida, y el equilibrio del tiempo de la familia con el tiempo del trabajo y con el tiempo de dormir. Y es como, hmm, ¿y dónde estás tú en esa lista? sí. O sea, le dedicas tiempo al trabajo, a la familia, al entretenimiento, a lo que sea, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, para empezar sería eso, sería como una, sé lo que me gusta, sé lo que quiero en la vida. Primera pregunta. Mm. ¿No? ¿O sí? O fíjate bien si la respuesta es sí y después viene llena de nos, ¿no? No quiero esto, no quiero estar gorda, no quiero estar fea, no quiero estar casada, no quiero estar pobre, no quiero estar... Eso no es lo que quieres, eso es lo que no quieres. ¿Qué es lo que Ujú. sí quieres? Una solución a tus problemas, es decir, 10 millones de dólares para ya nunca tener que ser pobre, sigue siendo algo que no eres lo que quieres. Y entonces, hola Renata, es muy, Hola. es muy interesante porque yo creo que si sabes lo que quieres, Ujú. desde el punto de vista de energía, puedes crear una vida en donde tú eres tu prioridad. Eh, y no, entonces no se trata, cuando haces esta pregunta, que ¿cómo quiero la vida? Yo doy una clase que se llama Proyecto Epitafio y está basado en esto. Es,
como, ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando te mueras? Jodía a su marido un montón, siempre tenía la razón, estaba bien flaca, andaba muchísimo en bicicleta y siempre se quejaba de dinero. Se vio todas las series de Netflix. Ay, el otro día me dijeron un como poema que me dio tanta risa. Dice, aquí yace y hace bien. Porque, ¿cómo era? Aquí yace y hace bien. Porque ya descansa ella y descansamos nosotros también. Ay, Dios. Y entonces, yo creo que una manera linda de saber qué quieres en la vida es hacer ese ejercicio. Sentarte y hacer la pregunta, ¿qué quiero que digan de mí cuando me muera? Te preguntan cómo se llama la clase que das. Proyecto Epitafio. Y entonces, fíjate cómo estás viviendo tu vida ahorita y si te gustaría que hablaran de ti con lo que estás haciendo ahorita. Es decir, sufre, le dice a su marido, el señor ese que vive en mi casa, nunca tiene dinero, ya no recuerda lo que es divertirse, eh, solo piensa en lo vieja que se está poniendo. Y, ¿qué otra cosa podemos, no? O sea, o no sé, fue una gran madre o cambió el mundo. Gracias a ella cambió el perfil de la Ciudad de México y se convirtió en un bosque con agua otra vez. Mm. Eh, no sé, ¿qué te interesa? Le enseñó a las ballenas a huir de los barcos cazaballenas. Creó bosques públicos para que los niños pudieran jugar en todas las ciudades a las que visitó. Hizo que la gente descubriera qué quería. La gente solamente por estar en contacto con ella terminaba más feliz. Hacía los mejores pasteles de chocolate del planeta Tierra. O sea, la gente tenía orgasmos bucales solamente de ir a su pastelería. ¿Qué es lo que te gustaría que hablen de ti? Y en base a eso, percibes la energía de cómo sería vivir esa vida todos los días y después usas esa pregunta de cómo va a ser mi vida en 10 años, si lo hago y si no lo hago, y contra lo que lo comparas es, ¿se parece esa energía de esa vida fantástica que va a llevar a tu epitafio o no? Y entonces lo que empieza a pasar es que empiezas a hacerte preguntas de una manera distinta. Empiezas a hacerte preguntas en lugar de, ¿cómo es posible que sea tan tonta? Preguntas, ¿qué más es posible aquí? En lugar de, ¿cuál es la próxima dieta que está de moda porque estoy bien pinche gorda? Le dices, cuerpo, ¿qué quieres comer aquí hoy? ¿O quieres comer? ¿O quieres moverte? Y esas son cosas que vamos aprendiendo en las clases de Access, en muchas clases. Es decir, no es como que hay una clase que tenga todas las respuestas. Ay, Javier, gracias. Pero con que empieces a hacerte estas pequeñas preguntas literal, ¿cómo va a ser mi vida? Tu vida empieza a cambiar de una manera bien radical. Y yo te puedo decir que después de pasar de esa charla con el psiquiatra y de terminar con pastillas, déjame, ya encontré un cable que sí le va a quedar para que no me quede sin pila. Este, Pasaste a Access. Oh, se congeló. entonces, listo, pero ya, Sí, 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 ¿ya me ya, ya, ves? ya se descongeló. Sí. Es que le puse cargador porque según yo le iba a durar mucho la pila y resulta que no. Y entonces lo que empieza a pasar es que ya, y te puedes hacer la pregunta que me parece que es súper importante y no se las dije, es que prendí el calentador porque hace frío en mi pueblo. Estoy queriendo tener la razón aquí, así tal cual. En esta discusión, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Tener razón? ¿Convencerla? ¿O estoy queriendo crear una vida más grandiosa? ¿Estoy queriendo crear esa vida que va a llevar a mi epitafio fabuloso? ¿O solamente quiero que me diga sí señor o sí señora? ¿No? Y entonces esa
la puedes aplicar en cualquier situación, desde el señorita del cable que te cobró doble, Ujú. hasta el marido, el señor que vive en tu casa. Entonces, y lo interesante es que las interacciones empiezan a cambiar, porque ya no las haces desde ese lugar en donde tú eres la víctima de los malos y ellos son los malos que hay que matar, sino que te empiezas a convertir en el regalo que va a llevarte, el sí señora, exacto, el regalo que va a llevarte a ese epitafio, independientemente de que alguien lo escriba o no. Es como para llegar, yo te puedo decir, hace 10 años, si me hubieras dicho que lo que me está pasando hoy en día, que veo mi vida, veo, por ejemplo, la semana pasada, y es como, yo me podría morir hoy y sé que soy un regalo para el mundo. Sé que mi vida es grandiosa. Sé que las personas con las que convivo se van por lo menos con una sonrisa, con una vida un poquito más rica. Y obviamente lo que estoy diciendo en un contexto normal, a decir, esa vieja es una presumida. Hay que presumir lo que uno tiene. Es Hay, verdad. hay que presumir lo que uno es. Porque yo no conozco a nadie que se haya hecho un regalo para el mundo siendo tímido. ¿Te imaginas a Martin Luther King siendo tímido? ¿O te imaginas a Gandhi siendo tímido? ¿O te imaginas a la Madre Teresa de Calcuta siendo tímida? ¿A Jesucristo siendo tímido? No lo hubiesen conocido. Entonces, ¿qué tal si tú no tienes que ser tímida, sino reconocerte? Y no significa ir por el mundo, mira lo maravillosa que soy, sino reconocértelo a ti. Mm. Decir, oye, qué buena eres en esto. Verte en el espejo, y este es otro ejercicio que pueden hacer los que nos están viendo, verte en el espejo y decirte lo que le dirías a alguien que admiras mucho. Me da tanto gusto verte, me parece alguien tan genial, qué bonita estás. Este, Ay, Luz Victoria, muchas gracias. Tomar una clase, platicar contigo es un horizonte lleno de posibilidades. Esa me gusta. Sí, es que yo estoy aquí, o sea, así como que estuviese en clase, o sea, me falta agarrar para anotar. Estoy tratando de que no sea una clase así con todas mis fuerzas. Sin duda, eres un regalo para el mundo y para todos los que de alguna manera u otra has tocado en nuestra vida. Ay, gracias. Qué bonito. Sí, gracias, Shirley. Este, Shirley hace unas uñas increíbles en Argentina. Lástima que está en Argentina porque a mí me urge hacerme las uñas. Y entonces, uno de los resultados de hacerte tu prioridad, que a mí me parece genial, es que de pronto hay cosas que pierden total importancia en tu vida. Como por ejemplo lo que piensan las personas de ti. Y lo más importante son esas personas que ni siquiera tienen nombre, ¿sabes? La gente. Ese monstruo de millones de cabezas, Ujú, que es la gente que ni siquiera sabes quién es, no sabes dónde vive, ¿no? Que es más, ni siquiera, si te dieran un consejo muy probablemente ni siquiera lo tomabas, pero ujú. estás esperando a que evitar que te juzguen. Cuando tú eres tu prioridad es, mi abuela siempre tenía un dicho que decía, ande yo caliente y que se ría la gente, ¿no? Es como, ¿qué va a decir la gente si me pongo un suéter de otro color? Güey, ¿quién es la gente? ¿Y por qué te importa lo que te dicen? ¿Cuánta gente, cuánta gente, a cuánta gente ni siquiera le aceptarías un consejo y te tienes miedo de qué pense de ti? Ay, gracias, Sin. Dice, soy tan clara, me encanta, me gusta, soy clara. Y entonces cuando empiezas a hacer tu prioridad, esto que empieza a suceder, que me parece genial, que es, la gente ya no te importa. Empiezas a vivir en un mundo que ya es objetivo y no subjetivo. Ya no es la cosa está dura o dicen por ahí o lo que pasa es, sino es yo. Mm.
Y eso además permea en la gente a tu alrededor. Porque mi madre dice aún ese dicho, tu madre es una madre muy inteligente. El solo hecho de saber que existes le da sentido rumbo a la energía. Ay, gracias. Entonces, es esta cosa muy interesante en donde empiezas a convertirte en una especie, no sé cómo le llaman, luciérnaga. Ujú, que brilla. Ajá, las que brillan. Que es esta cosa donde dices, esta muchacha tiene algo, pero no sé qué es, Ujú, que ¿no? lleva luz. Y lo único que tiene es que tiene claridad sobre quién es y forma parte de su vida. No es Ujú. solamente la mamá de, la empleada de, la señora de, o la vieja loca de, sino eres personal, o sea, eres como personalmente. Y entonces, otra cosa que empieza a pasar es, empiezas a poner límites. Empiezas a usar efectivamente la palabra sí y no. Antes de hacerte tu prioridad normalmente, le dices que sí a todos menos a ti te dices no siempre. Mm. Y cuando empiezas a ser parte de tu prioridad, cuando empiezas a hacer este tipo de preguntas, empiezas a usarlas efectivamente. A veces dices sí, a veces dices no, pero ya de los dos lados. Hola, Ela, desde que hago los 30 mi realidad ha cambiado. ¡Ay, genial! Eso, ¿puedo hacer un comercial, Clau? Es que se refiere, estoy haciendo repeticiones de un proceso por 30 días, 30 veces. Entonces, pero está en Facebook, entonces es el comercial nada más, en mi perfil de Ella White. En Facebook estás como para que Ella la... White oficial, si buscas Ella White oficial, ahí estoy haciéndolos. No, yo Estoy te... como Ella Para, White en todos lados. Ya sí, mi página ya también es Ella White. para la gente que no te, si no te está siguiendo, te siga de una vez. Muchas gracias. Y algo que es bien interesante, por ejemplo, esto de los 30-30, o sea, mi compromiso conmigo y con ellos es hacer 30 días seguidos. Ujú, Pero, por ejemplo, el sábado di clase del fundamento y me fui al teatro. ujú. Salí del teatro al cuarto para las 12 de la noche. Entonces, ¿qué hice? Me hice mi prioridad y les puse, chicos, vamos a declarar un día de 48 horas, nos vemos en la mañana. O sea, nos vemos mañana. El sábado va a durar 48 horas, ni modo. ¿Por qué? Porque eso funcionaba. Para mí, no iba a llegar a mi casa a las 12 de la noche desvelada a ponerme a hacerlas. Y de todas maneras les funciona a ellos, porque voy a hacer 30 días, ¿no? Mira, Renata te puso cómo estás en Facebook. Ay, gracias, Renata. Entonces lo que empieza a suceder, que a mí me parece genial, es la gente empieza a respetar tu espacio y empieza a agradecer tu presencia. Claro, porque no llegas toda trasnochada así, los 30 30. No, y después del teatro, a las 12 de la noche, ¿quién me va a ver? No, es como, ¿qué es lo que va a crear más? Y eso es hacerte tu prioridad. ¿Qué es lo que va a crear más aquí? Pero tú saliste del psiquiatra y esto, como estás ahora, no fue de una vez. A mí me ayudó lo que te dije. Yo en ese momento no me daba cuenta. Yo también fui a un psiquiatra, a un psicólogo. eh, A un brujo, a no, un chamán. fui a meditaciones, curso de milagro, constelaciones, todo lo que fuese. Pero cuando conocí lo que eran las barras de Access, parece mentira, de verdad, como que dice, Access no busca cambiar tu realidad, o sea, ni que te pelees Con con la la realidad. realidad. O sea, lo que quiere es empoderarte y ese empoderamiento, poco a poco, a medida que uno como que va, ya es elegirte, o sea, de verdad, ¿cómo? Pero cuéntanos tú, tu cambio, porque tú ahora suenas grandiosa, te ves grandiosa, estás con una vida fabulosa que es una invitación para todos. Pero saliendo del psiquiatra, entras a Access, fue poco a Eh, poco. Pasé un ratito con el psiquiatra, en donde, como dicen, no era feliz, pero no me importaba, porque las pastillas hacían que nada me importara. Y un día me ofrecieron una sesión de barras y no me dijeron qué era. O sea, no fue así de, las barras son 32 puntos que tocados ligeramente pueden cambiar tu vida. No. Mi tía me dijo, aprendí una técnica que te relaja,
¿quieres que probar? Y yo, claro, a mí me vas a relajar, relájame, ¿no? Me hizo barras. Y cuando me levanté de la sesión, toda la telenovela mental que traía había desaparecido. Y eso fue fabuloso. Y entonces dije, esto está buenísimo. Y me puse a buscar todos los videos que había así en YouTube, en todos lados, de qué caramba es eso de las barras, qué caramba era eso de Access Consciousness. Y eso fue en marzo, 23 de marzo del 2013. Para agosto le armé una clase para que viniera a México a hacer, para que viniera a hacer la clase. Y después me fui a hacer la clase de Siendo Tú a Los Ángeles en octubre o noviembre. Que en esa época, imagínate que incluía una clase de barras. Y lo que era súper interesante es que cada vez que usaba las herramientas, ya sea que me hicieran barras o que hiciera preguntas, mi vida iba siendo mejor. Al principio para mí las barras, la verdad, tengo que ser honesta, a pesar de que cambiaron toda mi perspectiva de la vida, me parecían una pérdida de tiempo. Yo era súper ocupada, tenía trabajo corporativo, 1000 gentes dependían de mí, el mundo se iba a acabar, ¿no? Obviamente yo no era mi prioridad. Y entonces tomé el fundamento y en el fundamento yo sentía que me iba a morir como el segundo día. Y la chica que me estaba dando el fundamento, porque eran 2 facilitadores y yo, imagínate qué tan ruda era, que necesitaba 2 facilitadores certificados para mí solita. Me dice, te vamos a hacer barras. Y fue como, me hicieron barras y toda esa cosa donde sentía que me iba a morir, desapareció. Y entonces poco a poco me fui haciendo mi prioridad y me fui empezando a dar tiempo de hacerme sesiones de barras y tomando clases de Access. Que obviamente en muchísimas de las personas que me conocen me criticaban de cómo es posible que gastes tanto dinero con esas cosas. Y obviamente mi primer clase de barras me pareció carísima. $250 me costó. Y yo así de, ¿qué? O sea, qué horror. ¿Yo por qué voy a pagar tanto dinero para algo que nunca voy a usar? Yo nunca voy a dedicarme a eso, porque aparte te dan todo este choro, ¿no? Te cuentan todo este rollo de, es que puedes hacer un negocio y puedes cobrar por... Yo, ¿quién va a estar cobrando por estas cosas? Yo soy importante, yo no le voy a dar esas cosas. Pero bueno, y entonces, yo creo que cuando más aprendí a hacerme mi prioridad en el aspecto de las barras fue durante la pandemia. Que no se podía de ninguna manera salir, por lo menos aquí en México. Sí podías ir a casa de alguien, pero no había, todo estaba cerrado, ¿no? Entonces tengo una amiga con la que hacíamos intercambios todos los domingos. Cocinábamos, hacíamos intercambio. Y entre semana nos veíamos 1 o 2 veces. Y de pronto todas estas cosas, todos estos dramas que todo el mundo tenía, desaparecieron. O desaparecían, o dejaban de tener importancia, o de plano me daban muchísima risa. Y eso es esta combinación de darte el tiempo de dedicarte a lo que te funciona. Por ejemplo, yo sé que tú haces mucho ejercicio. Eso es también hacerte tu prioridad. A ti te funciona. Yo tengo una amiga que si no hace ejercicio se convierte en un monstruo. Porque es como esta cosa que si no hace ejercicio no sabe qué hacer con ella y entonces empieza a molestar gente, ¿no? Y entonces se da el tiempo de hacer ejercicio aún pase lo que pase. O darte tiempo como para lo que te funciona. A mí me encanta, por ejemplo, leer. Yo me doy tiempo de leer. Y entonces ya no está de moda leer, ahora todos son los videos y la gente me ve con cara de esta mujer es muy rara porque lee. Yo ando con mi librito por el mundo o con mi ¿cómo se llama? iPad por el mundo. Y lo interesante es que, dice, los intercambios de barras son maravillosos y dan contribución. Lo estamos dando todos los martes en Jalapa. ¡Ay, qué rico! Y entonces eso también incluye empezar a ver qué gente quieres tener en tu vida. ¿Se cortó? Otra Un cosa poquito, que, pero ya regresaste. súper. Otra cosa que a mí me parece súper importante en mi vida que cambió fue como empezar a despedir a aquellas personas que no contribuían. Aquellas situaciones que no contribuían.
esas amigas que solo se quejan siempre de todo. Y entonces empezó a ser como, ¿qué Ujú. prefiero? ¿Hacerme una sesión de barras o irme a tomar un café con estas amargadas? Y claro, a la sexta vez que les dices que no, te borran de la lista de amargadas anónimas. Y ya nunca te vuelven a invitar, que es muy maravilloso. No sé qué habla de un sonido que continúa. Ah, que estaba hablando. Gracias, ya entendí, Renata. Que seguía hablando, aunque no se veía el video. Ah, Y ya. entonces, sí. Y entonces es este lugar en donde, gracias a las preguntas y gracias a las herramientas, haces una depuración de tu vida y te vas quedando con lo que sí te funciona y sobre todo lo que más importante que depuré es los juicios. Es el lugar donde tienes razón de todo y tienes otra razón de lo mal que estás. Dice Rebeca, eso también cambió mi vida. La gente que ya no es nutritiva hasta la vista. Exacto. Porque antes era de no, forma parte de la familia, no, somos amigos desde el kinder. Ahora es como, no me funcionas, bye. Y lo interesante es que cuando empiezas a hacer espacio, te quitas los juicios, por ejemplo, o quitas a esa gente que ya no te funciona en la vida, surgen nuevas personas, surgen nuevas actividades, surgen cosas que ni siquiera te imaginabas. Hay una mujer que me gusta mucho cómo trabaja que se llama Shannon O'Hara, que es Ujú. la hija de Gary, el creador de Access, y obviamente es facilitadora de Access. Ella dice que cuando la gente te deja de hablar porque cambiaste, te hace un favor, porque deja espacio para como para nuevos regalos en tu vida. Dice, tú piensas que te están desairando, pero hay desaires que se agradecen. Y entonces, Wow. otra cosa que pasa que es genial cuando te haces tu prioridad es que ya no tienes que ser muñequita, como dicen, monedita de oro, sino que empiezas solamente a permitirle a la gente que crea lo que quiera de ti. Y eso lo maravilloso que tiene es que ya no estás a merced ni de tus juicios ni de los juicios de los demás. Entonces, fíjate en tu vida reciente, ¿quién pensaste que era un desaire terrible y que podrías estar agradecido? Y eso Sí. puede incluir desde conocidos hasta el amor de tu vida, ¿eh? O el Wow. marido de 50 años. ¿Qué más es posible? Gracias. Tanto como que es Y alguien fabuloso. está diciendo, Eduardo estaba diciendo que tú tienes manos mágicas para las barras. Yo voy a tener que ir a visitarte a ver si es cierto. Oí, sí. Ah, cuando tú hablas, yo cuando salgo a andar bicicleta, me gusta de los ejercicios es porque, ay, es como que si, yo me siento como que si fuera un pájaro que vuela, no sé, una libertad tan rica, o sea, aquí se expande. Yo digo, wow, si la gente pudiera ver un poquitico, o sea, ese regalo que uno se puede dar uno mismo con lo que sea, porque tú dices, leí un libro. Eh, Creo que los libros a mí, pues me parece que están mucho más chévere que ver un video, porque en el video uno se queda como que, en cambio en el libro está como más entretenido. Pero ese regalo, haciendo lo que sea, o sea, el que baile, que baile, es un espacio de elegirse, de comprometerse con uno mismo. Y yo creo que eso es una de las cosas que pueden empezar a hacer quien todavía no se ha dado cuenta que le gusta, o cómo honrarse, cómo elegirse a sí mismo, que para mí, como te decía al principio, de ahí parte todo, de ahí parte el dinero, la familia, o sea, el trabajo, todo parte de cómo está uno como centro, o sea, uno con uno mismo. Y como dices tú, sí, he escuchado cuánta gente que voy a comprar zapatos para los niños, el esposo, la torta, la cocina, o sea, todas las cosas de la casa y ellas no existen, o sea, no existen, pero en ninguna de las listas tú ves como que, bueno, si quedara esto, me pudiera comprar algo, o sea, no, no están ahí. Y yo, bueno, eso, aunque no me hubiese reconocido desde un principio, mi mamá siempre se elegía a ella primero que nadie. Y eso, pues, para mí sí resultó un poco más fácil, pero sí, hay muchas personas
que aún no se están poniendo en ningún lugar de la lista, como dices tú. O sea, no aparece ni en esa ni en la que por si acaso sobra. O sea, no sabe cómo Y, elegirse. por ejemplo, tu mamá, ¿cómo la criticaban por ponerse en primer lugar de la lista? Seguro. Sí, me, sí, me imagino, pero y Que eso es lo maravilloso. Y ujú, la otra cosa nada más, y de esto de que te nos critican. La gente normalmente, pensamos que la gente te critica por ti. En realidad no, la gente te critica desde dónde está ella. Hay una frase de Anaïs Nin que dice eso, ¿no? Cuando la gente te ve, no te ve dónde estás tú, te ve dónde está ella. Entonces, claro, si tú piensas que tienes razón de que lo que hay que hacer es sacrificarse por los hijos, sacrificarse por el marido y nunca estar en la lista, y ves a alguien que está en la lista en primer lugar, obviamente está mal y se lo tienes que decir. Y además se lo tienes que recalcar y tienes que intentar que te crea y que deje de hacer lo que está haciendo porque es una afronta a tu realidad. Es como en México hay una cosa súper chistosa que en todo el país las quesadillas siempre son con queso porque se llaman quesadillas y en la Ciudad de México puedes pedir una quesadilla sin queso, ¿no? Pero entonces es un debate nacional de sordos, porque obviamente nadie nunca jamás va a cambiar de opinión. Y es como ya una tradición de que si eres de la Ciudad de México estás equivocada. Sí, porque aunque nunca pidas una quesadilla sin queso, porque eres de la Ciudad de México y en la Ciudad de México se comen quesadillas sin queso. Y es como, hmm, ¿y qué tal si no le dedico ningún instante a esa y le digo, ay, ¿sabes qué? No me gustan las quesadillas. Claro, ahí si es una persona lo suficiente aferrada a sus juicios y a su razón, te va a decir, pero si el queso es delicioso. Entonces le dices, es que soy alérgico a la lactosa. Y ya. Y entonces, o te das la vuelta y le dices, híjole, me acabo de dar cuenta que tengo una cita. Es decir, tips para cuando quieras hacerte tu prioridad y tienes gente latosa en tu vida. Hay una app que te llama, le aprietas un botón y te autollama, y entonces haces como si fuera un teléfono, y le dices, ay, disculpa, es una llamada de urgencia, es del hospital. Perdón, me tengo que ir. Bye. Dice, yo voy a Mexicana y preguntaba de qué tienes las quesadillas, claro. y yo como, Sí, o sea, te preguntan, si no eres de la Ciudad de México, todo el mundo hace ujú. quesadillas de queso, pero en la Ciudad de México haces quesadillas de miles de cosas. Entonces la gente te pregunta de qué tienes, de cuántos ingredientes tienes. Es una tontería, pues. ¿Tú haces hallacas en Navidad? Como hallacas, ¿Eh? no como hallacas. ¿Y cuánta gente te molesta porque no haces ni comes hallacas? No lo digo mucho. Es exactamente lo mismo. O sea, en verdad todo el mundo se preocupa en diciembre cuando llegó diciembre, vamos a comer esto o sea, la gente engorda y no sé qué, y yo no, porque siempre fui, de pequeña no me gustaba mucho comer. O sea, era de las que me podían dejar ahí horas castigadas en la mesa. Entonces, esa tradición de comer comida, mi familia son chilenos, no tenían costumbre de comer hallacas. Entonces, Gracias. no aprendí. La verdad, y ya después me quedé así, no las disfruto mucho, las arepas sí. Pero entonces la gente, toda está así como que, y yo, a mí me gusta la decoración navideña. Para los mexicanos y los que no son de Venezuela, les contamos, las hallacas son una especie de um, tamales Sí, como tamal. de maíz, pero que se hacen solamente en Navidad, pero cada familia hace como 200 y luego los hacen intercambio de hallacas. Es una cosa, una tradición muy simpática. Y también tienen como en México que según la zona les hacen diferentes. Exacto. Pues yo no me enrollo, no me como ninguno de ningún lado, ni me peleo con.
Y Es eso lo está mismo. precioso, porque eso es hacerte tu prioridad. En lugar de hacer la cultura o la tradición o la familia más importantes que tú, es mi cuerpo no lo requiere. Y entonces, calladita te ves más bonita, esta herramienta maravillosa de solo para mí, solo por diversión, y no se lo cuenta a nadie. A mí No, algo que me estaba pasando últimamente es que digo últimamente desde la pandemia, ¿no? Que llegan y te preguntan, oye, ¿y tú ya te vacunaste? Y entonces yo lo que hago es, los veo con cara sexy y cambio el tema. Porque cualquier respuesta que dé va a ser usada en mi contra. sí, hacen un juicio. Y entonces, ¿como para qué? Mejor hablo de lo bellísimas que son las bugambilias en esta época que están llenas de flores. Y si insisten, les puedo hacer una pregunta súper incómoda, como, ¿cuál es tu posición favorita en el sexo? Digo, ya que estamos preguntando cosas íntimas, y entonces se ríen y todo cambia. Y esa es otra cosa que puedes usar para cuando quieres ser tu prioridad frente a gente difícil. Hazlo reír. Aunque sea costa tuya, hazlo reír. Eso funciona extraordinariamente bien. Y sobre todo, ríete tú de ti mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Ahí está. Siempre hago lo mismo porque no me gusta el cerdo. Dice, por mi religión no me lo permite. Está buenísimo. Soy musulmana y mi religión no me lo permite. Es alérgica. Mi papá me preguntó mucho porque si yo me había vacunado y le dije que sí, ya dejó de preguntarme. Claro, pero ahí sabes la respuesta que quiere. Sí, ya, Independientemente, porque además es la otra. Nadie quiere la verdad. no. Lo único que quieren es saber si ya cumpliste con su expectativa de ti. Y entonces, si te pusiste la vacuna y las personas quieren que les digas que no, diles que no. Si no te pusiste la vacuna y las personas quieren que digas que sí, diles que sí. Tu vida va a ser más feliz. Si no sabes Pero, qué quieren que contestes, pregúntales cuál es su posición sexual favorita. sí, para mí eso es un punto de vista que no, de verdad no tiene. Veo que es como el tema del momento, pero que la verdad, en Pero unos es, años van a ver que es una tontería y a mí, o sea, pienso que mi sistema inmune es muy, muy fuerte, pero las emociones manejan mi sistema. No, no me había enfermado nunca desde que estaba aquí, o sea, digo en Orlando. ajá, Y tampoco o sea, de mi vida, a lo largo de mi vida, no, ni fracturas, nada, enfermedades así, no. Y tuve una situación donde me puse un poco dramática, creo que un día. Y como a los 3 días, no sé, me empezó a doler la garganta. Y yo digo, oh, ya es suficiente con haber llorado un mediodía, lo que fuese, o sentirme medio dramática, no me voy a hacer esto. Me hice la prueba casera, y salió positivo. Ese día tenía frío. Al día siguiente, o sea, pero yo misma dije, hey, o sea, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No sé, yo no. La verdad, los síntomas, o sea, cualquier cosa que es como que se me hubiese quitado el traje. O sea, yo me sentía así, como que ajá. tiene chaqueta, tengo COVID, porque tengo frío, me duele la garganta y seguramente van a pasar tales cosas. Me quité la chaqueta y al día siguiente estaba como que sin nada. Nada, 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 nada. ¿Qué Pero tus sí, puntos de realidad? estos temas, todos los temas en donde haya más de un lado, se Ujú. prestan para que prefieras tener razón que hacerte tu prioridad. Y entonces, es lo que me gustaría, eso es lo que me gustaría como dejarlos nada más ya para terminar, porque me tengo que ir. Pero sí me encantaría dejarles eso, ¿qué tal si parte de ser tu prioridad es dejar de tratar de convencer a la gente y saber lo que es verdad para ti y empezar a actuar de acuerdo con eso sin que nadie más sepa? ¿Qué tal que pudiera ser invisible para todos los demás
y de todas maneras crear la vida que tú quieres. ¿Y qué tal si nadie nunca jamás te tiene que dar la razón ni tiene que validar lo que eliges para ser feliz? Para mí eso sería ser tu prioridad. Wow. Una clase, esto es una clase. Gracias, de verdad. Muy, Pero muy, fascinada. muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Me encanta platicar contigo siempre. Yo creo que hablé demasiado, pero bueno, ya está bien. No, maravilloso, de verdad. Y bueno, ojalá que vuelvas a hacer esta clase, porque me parece que es un regalo. Es un regalo y wow, o sea, nada más con esta conversación estoy así como que tengo que volver a verla y volver a Tengo varias todo. clases montadas. Ahorita estoy haciendo un par de series. Una que es de cómo convertirse en dinero, otra que es cómo crear más dinero, más tiempo, más dinero, más gozo. Voy a hacer mi primera, o sea, estoy haciéndome facilitadora de 3 días de cuerpos. Entonces, tengo así como el primer proceso de cuerpos aquí en la Ciudad de México. Que bueno, a ti no te invito porque es en vivo. O si quieres venir a la Ciudad de México. Entonces, lo ideal para saber en lo que ando sería entrar a llawhite.com y es muy fácil registrarse y ver toda la información que tengo. Muchísimas gracias, Claudia, de verdad. Gracias, gracias de verdad. Te mando un abrazo. Chao, chao. Y gracias a todos por sus comentarios bellísimos. Los agradezco mucho. Chao, chao.